David nos va a presentar su visión sobre el mercado laboral y las políticas de empleo. Gracias. Ahora sí. Entonces, sobre mercado laboral y políticas de empleo, voy simplemente a presentar un poco en qué situación estamos. Aquí tenemos en este mes, este es el mes de enero 2020, este es el trimestre de diciembre-febrero del INE, estos son datos del INE, y para todos los efectos, antes de la pandemia teníamos casi 9,1 millones de ocupados en Chile. Aquí está la caída que tenemos, ¿cierto? Que fundamentalmente empieza en marzo, según los datos del INE, abril, mayo, y llega a su punto más bajo en junio. Este es un trimestre, ¿cierto? Esto toma parte de julio en los datos del INE, un trimestre móvil. La caída, como ustedes ven acá, ¿cierto? Es una caída de 2 millones de empleos. De 2 millones de empleos con los datos del INE en el punto más bajo. Y a partir de entonces, a partir de julio, agosto, empieza una recuperación, al principio fuerte, después se empieza a desacelerar. Y acá tenemos el inicio del año 2021 y vemos cómo viene esta tendencia que es primero de estabilización y después definitivamente de caída en el empleo, aquí está el último dato del INE que entregó a fines de julio, el 30 de julio, es el que está aquí. El dato es un dato rezagado, ¿cierto? Es un dato más o menos del trimestre abril-junio. Y muestra una situación, claro, negativa, una recuperación que se partió los primeros meses bien, y luego se desaceleró y finalmente incluso cae. Y hay una caída de empleo si que se compara con el inicio del año. Y esto que está aquí es el avance, incluyendo el retroceso reciente de la recuperación de los empleos, ¿cierto? De los 2 millones de empleos que está medido acá, en realidad se han recuperado menos de 1 millón y quedan otro millón por recuperar. O sea, es una recuperación menos del 50%. Nosotros hemos venido haciendo encuestas en la Universidad Católica en el periodo de pandemia, precisamente para documentar lo que es este shock en el mercado laboral, que ciertamente es de los que tenemos, es el shock de mayor envergadura al que tenemos registro. Y acá están nuestros datos, ¿cierto? En comparación con los datos del INE, estos son datos que son mucho más, no se refieren a un trimestre móvil, sino que en verdad se refieren siempre a la última semana de cada mes. O sea, son datos bien marginales, me refiero bien recientes, ¿cierto? Y por lo tanto tienden a mostrar tendencias mucho más pronunciadas, digamos. Por ejemplo, en la caída, esta fue la caída, aquí está el dato del INE, ¿cierto? 9 millones. Y la caída mayor se dio en el mes de julio del 2020 con 2.400.000 empleos perdidos. Y luego viene la recuperación, ¿cierto? De nuevo, inicialmente fuerte. Y acá en este periodo nosotros no hicimos encuestas, enero, febrero, marzo. Y luego volvimos a la carga acá, abril, mayo, junio. Y acá vimos cómo esta tendencia decreciente está también en nuestras encuestas. El INE anda por acá, ¿cierto? Nosotros estamos aquí, perdón, aquí. Estábamos aquí, bueno, un mes atrás y hace también unos días pudimos detectar un cambio de tendencia, básicamente que fue una buena noticia, ¿cierto? En el mes de julio. Por cierto, pensamos que tiene que ver con los desconfinamientos, con el proceso de vacunación que ha avanzado y que nos permitió pasar casi con todas las comunas a una fase de desconfinamiento importante prácticamente en todo el país. ¿Cuál es la situación de la recuperación del empleo según nuestros datos? Estamos hablando de una caída de 2,4 millones de empleos, una recuperación ahora hasta hace unos días atrás de
de 1,4 millones y van quedando 1 millón de empleos por recuperar. El número absoluto es algo parecido a lo del INE, es cierto, en porcentaje la recuperación en nuestros datos está mucho más avanzada que en lo del INE. Aquí está en términos de tasa de empleo, tasa de ocupación, o sea, la proporción de personas en edad de trabajar que tienen un empleo. Prepandemia, 58% en los datos del INE, ¿cierto? Que son los que estoy usando acá porque nosotros no tenemos datos para atrás. Y luego vienen nuestros datos de encuesta, se cae a este hoyo un 42% la tasa de empleo, y el último dato que mostramos fue de casi 51%. Este es el dato más alto que hemos medido desde abril del 2020. Así que definitivamente el último dato fue muy bueno. Afortunadamente mostró un quiebre efectivamente de tendencia. Esta recuperación es una recuperación como del 58% de los empleos perdidos, y en la tasa de empleo una recuperación un poco más del 50%. Ahí están comparadas las dos curvas, el INE con lo que nosotros estamos midiendo, y básicamente tenemos una recuperación que fue en hombres y en mujeres. Eh, en hombres y en mujeres se empezó ya a recuperar la tasa de empleo. En hombres se ha recuperado más que en mujeres. Este fenómeno de la caída en el empleo, ¿cierto? Ha sido, cuando uno lo compara con otras crisis, con la crisis subprime, ciertamente con la crisis asiática, e incluso con la crisis del año 82, donde tuvimos altas tasas de desocupación, es una crisis distinta porque el desplome en el empleo no vino acompañado. La otra cara de la moneda típicamente es cuando se desploma el empleo, salta el desempleo, ¿cierto? Porque las personas que pierden el empleo, por supuesto, salen a buscar trabajo. Lo que pasó acá es que producto de la crisis, en particular ya desde el primer dato que nosotros recolectamos en abril del 2020, encontramos que esta crisis era distinta. Las personas no se declaraban estar buscando trabajo, y por lo tanto la tasa de desempleo salta poco, muy poco, a diferencia de todas las otras crisis enormes que hemos tenido también en su oportunidad. Aquí la tasa de desempleo es un indicador bastante engañoso que no hay que mirar. La principal razón de eso tiene que ver con la crisis al contagio. Eso del contagio, el temor al contagio, la crisis sanitaria es lo que está detrás de esto, y fundamentalmente en los primeros meses ya del año pasado, cuando no había ninguna ayuda del Estado de ningún tipo, este fenómeno estaba bastante claro. Las personas no estaban saliendo a buscar de la manera tradicional, no se estaban declarando buscando trabajo, y por lo tanto la tasa de empleo sigue por los niveles muy inferiores a los de periodo pre-pandemia, pero la tasa de desocupación está en un nivel realmente bajo, y por lo tanto definitivamente no es un indicador que nos muestra la seriedad del problema. Nosotros estábamos, si uno toma los datos de la tasa de empleo hasta el mes anterior, estábamos en una situación, yo pienso, de bastante crisis. Eso es lo que muestra también los datos del INE, ¿cierto? Estamos a menos de la mitad de camino en la recuperación, y además con una tendencia en los últimos meses que era decreciente en el empleo. Básicamente, estar con 1 millón menos de empleo es una emergencia laboral. Los datos nuestros captaron, al parecer, este quiebre de tendencia que esperemos que se pueda mantener y consolidar, pero de todas maneras está en una situación de emergencia laboral. Así como un orden de magnitud, por ejemplo, nosotros, según nuestros datos, hemos recuperado, incluso con este último mes bueno, un 58% de los empleos perdidos.
Si ustedes miran, por ejemplo, los últimos datos del mercado laboral en Estados Unidos, la recuperación de los empleos todavía están por debajo, ¿no? De los niveles prepandemia, pero la recuperación debe ser 75 u 80%. Están más o menos, van bastante más rápido, digamos, que nosotros. Este es un indicador que hemos estado usando y que muestra cómo es un periodo muy especial. Cuando nosotros tomamos a las personas que nos dicen que no están buscando trabajo, ya desde el primer mes les preguntamos si la persona habría estado buscando trabajo. Esto es una pregunta a los inactivos laborales, si habría estado buscando trabajo si no nos encontráramos en la actual crisis sanitaria, básicamente temor al contagio, todo ese tipo de situaciones, o los jardines infantiles, los establecimientos educacionales, que buena parte del tiempo no han estado funcionando. Y una proporción en cada mes, una proporción muy importante de personas dice que sí, o sea, son personas que estarían regularmente buscando trabajo, pero por razón de la pandemia, no, la crisis sanitaria. En el último mes este número fue casi 1 millón de personas. Hay 1 millón de personas que no están buscando trabajo. Entonces, esa es la razón por la cual la tasa de desocupación está completamente distorsionada. Ese es el número, por así decir, disfrazado de desocupados que tenemos en el actual contexto. Eso, ¿cierto? Entonces una situación de emergencia laboral, una situación preocupante, y que por lo tanto amerita tomar medidas en una situación de emergencia, aún teniendo un último mes, al parecer, donde la tendencia se ha dado vuelta. Y por lo tanto, yendo un poco al tema de política, ¿cierto? Hay, la pregunta es qué hacer. Precisamente cuando nosotros dimos nuestros datos del mes de junio, que fueron unos datos bastante negativos, digamos, ¿cierto? Donde en el mes de junio ya estábamos con buena parte de los desconfinamientos avanzando, y sin embargo el empleo mostró una tendencia, incluso se deprimió más respecto al mes anterior, en los datos nuestros, y también ocurrió eso en los datos del INE. En ese minuto el gobierno formó una comisión para el tema de la recuperación del empleo, que es un poco algo de lo que yo acá les voy a mostrar, algunas de las recomendaciones que hemos estado haciendo con Joseph Ramos, está ahí Sergio Ursúa, Lorena Flores, Marcela Perticará, etc. Y entonces me voy a colgar de eso, ¿cierto? Que es un poco la reflexión que estamos haciendo. Entregamos un avance de estas medidas el 4 de agosto, justo antes de que, después a la semana siguiente, el presidente hizo unos anuncios sobre el tema del IFE y el IFE laboral, como lo llamaron. Y, y bueno, probablemente mañana, en los próximos días, vamos a estar ya entregando como lo último, como un informe revisado, ¿no? Sobre este tema. Pero por lo menos eso también nos ha servido para pensar un poco en qué hacer ahora, ¿cierto? Y acá nosotros enfatizamos que, bueno, primero, todo el tema sanitario es fundamental, ¿cierto? El tema sanitario es la causa de la crisis, de la actividad económica en su momento, del empleo como una secuela, y por lo tanto también ahí está el origen de cómo nos podemos recuperar. El pase, nosotros ahí hablamos de un pase laboral, en realidad es el pase de movilidad que tenemos las personas por el hecho de la vacunación. Pensamos que es algo que debería permitir también trabajar. Una vez que una persona tiene su esquema de vacunación completo, creemos que podría considerarse posible que, independientemente de la fase en la que nos vayamos a encontrar, digamos, sea que, por ejemplo, incluso volvamos a cuarentena, pero personas con el pase de movilidad
para efectos laborales deberían poder desplazarse. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de ahí de mencionar en el punto 1, generar esas condiciones. Eso también es en sí mismo también una suerte de incentivo a la vacunación. Pensamos que es importante dar esos incentivos a la vacunación para poder completar la población que no se ha vacunado por medio de incentivos, y eso pasa por facilitar el proceso de vacunación, acercar las vacunas también a lugares de afluencia, establecimientos educacionales cuando ya se permita a todos los grupos de menor edad poder vacunarse. Eh, También, bueno, un elemento bien central, bastante obvio en verdad. Es curioso que siendo tan importante y tan obvio no esté per se siendo un tema. Lo difícil que ha sido la apertura de los establecimientos educacionales, eso es fundamental tanto por lo que implica en términos del deterioro que se ha producido en los estudiantes, en las estudiantes, sino que también en la pérdida de habilidades. Eso nosotros lo hemos medido. Por ejemplo, lo medimos en niños y en niñas de jardines escolares. Hicimos una medición en diciembre, y las pérdidas en lo que se puede medir de desarrollo, ¿cierto? Desarrollo psicomotor, desarrollo cognitivo. Estamos hablando de niños de 3 a 4 años que asisten a jardines. eh, son bien importantes en comparación con la cohorte a esa edad que no estuvo en estas condiciones. Si uno considera la relevancia que tiene eh, el, esta contracción, digamos, en las habilidades, en las eh, eh, a nivel preescolar, y el impacto que puede tener de largo plazo es bien preocupante. Pero bueno, también es así con todo el sistema escolar. Entonces, la apertura de los establecimientos educacionales es fundamental per se, pero sin embargo, desde el punto de vista del empleo, también es muy importante, y eso está detrás también del fenómeno de que se pueda reactivar la participación laboral en las personas. Y por lo tanto, siendo temas que no tienen que ver de manera directa con la política de empleo, pero están estrechamente vinculados a los fenómenos que estamos observando. En el ámbito de los subsidios al empleo, nosotros ahí consideramos que era muy importante simplificar todo el esquema de subsidios. Se había ido generando como subsidios todos con distintos nombres, hacer algo más simple, y un gran subsidio, un fuerte subsidio que fuera directo a las personas que trabajan y que tengan un empleo nuevo, digamos, entre agosto y diciembre. Esta propuesta la tomó el gobierno, le llamó IFE laboral, en un intento por tratar de creo yo, digamos, comunicacionalmente, tratar de marcar el cambio, ¿cierto? Desde el IFE al IFE laboral, digamos, que lo que sería como una especie de subsidio a los trabajadores de manera directa. Nosotros propusimos, creo que unos montos más grandes de subsidio, un poquito más grandes, y con más brecha, para que pudiera tener un subsidio mucho mayor. Mujeres, que es uno de los grupos que tiene más, que la recuperación va más lento. Pero la propuesta del gobierno me parece que va como en la línea, muy en la línea de lo que propusimos, y nos pareció importante. También mencionamos los otros subsidios, básicamente, que son subsidios que van a las empresas, que son los subsidios para las personas que vuelven de la suspensión en la Ley de Protección del Empleo. Eso es algo que naturalmente ha ido bajando y por lo tanto también debería extinguirse. Y también hay un subsidio a la contratación que va directamente a las empresas. Nosotros propusimos en realidad que se eh, concentraran más los recursos en el subsidio que va de manera directa a los trabajadores. Sobre el IFE, claro, la,
la discusión que había ahora ya en estos días, ¿cierto? Pero nosotros claramente también, y como muchas personas mencionaron que en realidad la política del IFE universal, tal como se ha estado entregando, no es sostenible. 6.400 millones, ¿cierto? Estamos gastando con la extensión de 2 meses del IFE en los montos como se están entregando, este IFE universal que básicamente cubre a 16 millones de personas. Eh, el subsidio al empleo, que es un subsidio que es de 50% de la remuneración en el caso de los hombres, 60% en el caso de las mujeres y también en el de las personas mayores, hombres o mujeres, eh, eh, con un tope de 250 mil pesos. Ese subsidio, el costo de todo eso, no es más de 500 millones de dólares entre agosto y diciembre. Entonces, eh, por algo que es muy importante, es cierto, que es poner recursos de manera directa que incentiven el empleo, 500 millones de dólares, gastamos 12 veces en el IFE, eh, entregándoselo a 16 millones de personas. Eso en verdad es un despropósito, solo explicable por el ciclo electoral en el que nos encontramos y tal vez el estado de la discusión. Nosotros recomendamos que ese IFE tenía que concentrarse en las personas efectivamente que tienen problemas para encontrar trabajo. Hay que incentivar el empleo formal muy fuertemente y aquellas personas que tenían un empleo, un ingreso y hoy día no lo tienen, ¿cierto? Es básicamente donde habría que apuntar. Eso no es más de 1 millón de personas y supongamos que no tenemos formas claras de identificar a esas personas y nos equivocamos y se la damos a 2 millones de personas, pero estamos hablando de 2 millones de personas, no de 16 millones de personas como está ocurriendo hoy día. Sobre otros temas, tal vez con esto termino. Bueno, voy a enumerar en verdad un poco más. Empujamos el tema del proyecto ley de salas cuna, porque efectivamente de nuevo va el tema, ¿cierto?, de tratar de quitar costos, en este caso del empleo femenino, y que son básicamente costos de contratar mujeres. Hay que seguir avanzando, eso se ha detenido, la universalización de la oferta de jardines infantiles. Estamos planteando incluso, algo que suena absurdo plantearlo hoy día cuando ni siquiera han funcionado los establecimientos educacionales, pero en realidad más bien deberíamos estar pensando en cómo se va a extender la jornada en los establecimientos educacionales, tanto por razones de la compensación de las pérdidas que hemos tenido. Deberíamos probablemente estar discutiendo sobre formas de poder compensar las pérdidas en educación, pero también para poder estimular un poco más el empleo y femenino en particular, eh, para que sea más compatible con horarios laborales. Ahí pusimos también, nos parecía que se puede hacer un esfuerzo por impulsar la contratación de mujeres en licitaciones y obras públicas. Básicamente el Estado juega un papel importante. También estas propuestas de ampliar el trabajo 2 o 3 turnos, en este caso en el corto plazo, contratos vigentes. El Estado puede jugar un papel, en particular en obras públicas y en algunas otras licitaciones que son insumidoras de mano de obra, para acelerar esas obras, ¿cierto? Y si se está trabajando un turno, pasarlas a 2 turnos, o incluso en aquellos casos que son fuera de los radios urbanos, donde se puede pasar, donde ya se está trabajando en 2 turnos, tal vez pasar a un tercer turno. Eso es básicamente mismo capital, ¿cierto? Más empleo. El Estado es un jugador fuerte en este tipo de licitaciones. Hay contratos vigentes, evidentemente, pero con un delta pequeño, digamos, en recursos, se puede básicamente poner incentivo y otras medidas, ¿cierto?, que tienen que ver ya con las más tradicionales, de cómo de alguna manera también tratar de poder aprovechar este tiempo donde tal vez el empleo se está recuperando,
en programas de capacitación, intermediación. Ahí nos topamos siempre con los problemas que tiene el CENSE en general y que han sido endémicos. Hay otras medidas que también requieren cambios legales, podemos conversar de eso, pero nosotros nos enfatizamos harto en lo que entregamos el 4 en medidas que son inmediatas, que se pueden tomar ahora, que no consideran tiempo. Dejo hasta acá más o menos la presentación de manera tal de que pueda motivar la conversación que podamos tener. Muchas gracias, David, muchas gracias. La verdad que es muy interesante los temas que has introducido, digamos, son temas todos que tienen una complejidad y una profundidad que yo creo que excede lo que se puede hacer en el breve tiempo que tenemos, pero creo que da una idea muy clara de lo amplia que son las iniciativas posibles para generar esta recuperación del empleo tan buscada, digamos. Nos falta recuperar, no sé, 40-45% de los empleos perdidos. Y sin embargo, con los datos que nos acaba de entregar el Banco Central, hemos observado que el producto lo hemos recuperado ya todo. Es decir, el nivel de producto en el cual la economía chilena está funcionando hoy día es equivalente al nivel de producto que existía antes de que se iniciara la pandemia. O si bien que existía en el segundo trimestre de 2019, debidamente desestacionalizada cuando hacemos la comparación con antes del inicio de la pandemia, que sería el primer trimestre de 2020. Estamos por encima de esto. Y sin embargo, el empleo está así de atrasado. Esta recuperación sin empleo nos está revelando un problema, digamos que tecnológico, un problema relativo a este cambio tecnológico y a la necesaria adaptación frente a eso. Y hable una serie de temores que en algunos es muy fuerte, digamos, el temor de que toda esta automatización va a ser tremendamente sustituidora de empleos y de puestos de trabajo. No sé, quisiera un poco que exploráramos el tema, escuchar un poco tu visión respecto de qué tan pesimistas podemos ser o tenemos que ser respecto a esta cuestión, o cuánto hay de un ajuste que todavía está incompleto y el empleo va a surgir posteriormente. Y qué cosas se pueden hacer en esta materia para impulsar el empleo aún con este cambio tecnológico dirigido a la automatización. Esa es una pregunta por mientras que el público nos va haciendo consultas. Rodrigo también va a tener su oportunidad para poder todos ir participando en este diálogo. Por favor, David. Perfecto. Claro, muy importante. Nosotros estamos viviendo esta crisis, bueno, como se vive en esta crisis, ¿cierto? Que es en tiempo real, vamos mirando. Tal vez la incertidumbre es un elemento nuevo. Bueno, nunca cuando hay una gran crisis, digamos que hay certezas, pero también es cierto que los ciclos económicos que repetidamente se han dado muestran un patrón, ¿no? Acá la incertidumbre creo que es uno de los factores que ha estado detrás, ¿cierto? Que hemos ido de a poco entendiendo o no entendiendo qué es lo que va pasando. Hay expectativas que se van moviendo respecto de en el mundo. Estamos mirando también siempre como con una semana atrás a lo que está pasando en los países del hemisferio norte. Y por lo tanto es difícil la evolución de esta crisis. Es difícil saber cómo vamos. Sabemos que lo estamos haciendo bien
en el ámbito de la vacunación. Eso creo que es un elemento importante. Creo que a todos nos enorgullece que eso esté ocurriendo. Y, eh, y también pensamos que eso también tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy día en términos de reactivación, incluso en el mercado laboral. Por supuesto que es difícil saber cuánto dura eso y si es que no vamos a estar inmunizados o no de otro empeoramiento. Pero al mismo tiempo estamos viviendo esta crisis eh, sin saber si lo que estamos viviendo es un cambio profundo, permanente, o en realidad tiene que ver con la transitoriedad de esta crisis sanitaria. Porque, claro, ha sido bastante claro también esta frase que se ha dicho mucho de que la crisis ha venido como a acelerar cambios que de todas maneras estaban allí dando vuelta. Esa es una suerte de fantasma, digamos, que lamentablemente no podemos ni descartar ni tampoco aseverar muy claramente, porque están ocurriendo las cosas al mismo tiempo. Entonces no podemos separar simplemente los fenómenos, ¿cierto? No podemos, cuesta tirar, no digo algo muy riguroso de causalidad, pero va todo ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, podría ser que la dificultad para recuperar el empleo a un cierto punto tiene que ver con la dificultad para controlar la crisis sanitaria y bueno, una vez que ya empecemos a controlar la crisis, simplemente se va a saltar. Típicamente lo que ocurre en las crisis es que el que cae muy fuerte es el empleo independiente, ¿cierto? El empleo informal en muchos casos, es lo que ocurrió acá, que es lo que más cayó. Pero también es cierto que en las recuperaciones es el primero que salta, ¿no? Y eso no había ocurrido. O sea, el empleo formal saltó mucho más rápido y puede no ser extraño, ¿cierto? Porque cuando hablamos de empleo informal o de trabajo por cuenta propia, nos imaginamos, bueno, la gente en las calles, por ejemplo, ¿cierto? Trabajando y que básicamente es una estrategia de subsistencia que tienen las personas para poder traer ingresos al hogar. Bueno, eso es exactamente lo que no puede desarrollarse cuando las ciudades no están funcionando, cuando las personas no están moviéndose por la ciudad. Y en ese sentido no es extraño que ese tipo de actividad tampoco se haya reactivado, digamos, ¿cierto? Partimos el año y fines de marzo, en abril, estuvimos con esta tremenda cuarentena, digamos, ¿cierto? La mayor que hemos tenido. Entonces, no es posible descartar que esto básicamente tiene que ver con la crisis sanitaria, completamente. Sin embargo, claro, si nos mantenemos estancados en el empleo, también surge el otro tema, ¿cierto? Respecto de que, por una parte, puede ser que superando la crisis, muchos de esos empleos ya no estén a la vuelta de la esquina, básicamente porque a lo mejor vamos a ver el efecto sobre empresas y sectores, ¿cierto? Donde a lo mejor esas empresas ya no van a estar. Eh, o el otro elemento, que es el que tú mencionas, si efectivamente esto está acelerando las tendencias en las empresas para efectivamente empezar a reemplazar trabajadores, ¿cierto? Precisamente porque en un contexto como este se hace muy difícil tomar decisiones de contratación, es muy costoso. Eso no sabemos, de verdad no lo sabemos. Entre otras cosas no lo sabemos porque no tenemos datos. Uno de los datos que necesitamos y que no tenemos en Chile son datos de empresas. La demanda por mano de obra, ¿cierto? Eh, Nosotros podríamos estar monitoreando probablemente si alguno de estos fenómenos está ocurriendo de manera rigurosa, si es que tuviéramos una encuesta representativa sobre la demanda de mano de obra en empresas, distintos sectores. Esos datos lamentablemente no existen en Chile. Y eso creo que es un gran problema, nos deja ciegos por buena parte del tiempo. Lo que sí sabemos harto es lo que ocurre con las personas, ¿cierto? Y eso es lo que se recoge en las encuestas de empleo, que son encuestas a hogares, la del INE, la nuestra, en fin, la de la Universidad de Chile, recoge ese tipo de cosas.
Entonces vamos a tener que seguir un poco atentas, yo creo, en los próximos meses. Y si nos mantenemos todavía por varios meses más alejados de recuperar al menos, ¿cierto? Los empleos prepandemia, por supuesto que pueden empezar a surgir con más fuerza la idea de que a lo mejor, bueno, nos vamos a quedar pegados por un tiempo importante en ese empleo más bajo. Si tenemos meses como el que acaba de pasar, de julio, donde hubo un fuerte incremento en el empleo, bueno, tal vez el optimismo vuelve, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en verdad tenía que ver fundamentalmente con la misma causa, que fue la crisis sanitaria. Entonces, en esto estamos atentas. Y lo mismo que como se está avanzando con el tema de la vacunación, el impacto, cómo se controla esto, hemos ido aprendiendo en el camino. Eh, y por lo tanto es un desafío para las autoridades, es un desafío para todos, digamos, para las personas que hacen inversiones, para los que tienen que tomar decisiones. Eh, eh, es un periodo muy novedoso, ¿cierto? Respecto a lo que se ha vivido antes. Y en ese sentido, no ayuda tampoco el proceso en el que estamos en el país, porque a todo lo anterior, en nuestro país tenemos un elemento que le da aún más varianza a este proceso, aún más incertidumbre, que tiene que ver con todo lo que ha ocurrido, ¿cierto? Después de fines del 2019, las discusiones que tenemos en Chile, ¿cierto? Respecto del marco que nos rige, y evidentemente el ciclo electoral en el que nos encontramos en este minuto. Entonces, como si no tuviéramos problemas ya suficientes, esto le adiciona más ruido y entonces es bien difícil saber si los números que estamos viendo en empleo tienen que ver con alguno de esos factores, que cada uno por sí solo podría ser responsable, ¿cierto? La crisis sanitaria, el ciclo electoral, eh, o una tendencia de largo plazo que se aceleró de reducir el empleo, como sea, eso es lo que nos tocó navegar en este periodo. Gracias, David. Les recuerdo a todos los participantes que son cordialmente invitados a presentar sus consultas a través del chat que estamos revisando. Rodrigo, ¿quieres tú ahora Sí, yo, hacerle algunas preguntas a David? mira, me gustaría como insistir, digamos, en dos temas, uno que ya planteó David, otro que está aquí en el chat, y es que se escucha, digamos, de muchas personas, sectores, cartas al diario o gente del mundo de la empresa, que dice que no encuentran gente para emplear, digamos, que no obstante, digamos, esta pérdida de trabajo considerable, no hay quien se quiera emplear. Entonces, eh, saber, digamos, tener, digamos, una explicación sobre eso, si es posible. Y lo segundo es, digamos, el ciclo económico, o sea, la fuerza del ciclo económico para imponerse, no sobre lo desconocido, pero sobre lo conocido, en términos de que tú dices, este tema se podría enfrentar o paliar en el corto plazo con 500 millones de dólares y el gobierno está invirtiendo 6.000 millones de dólares, lo que evidentemente plantea un problema hacia el futuro. Entonces, no sé, digamos, en qué momento se contrasta las opiniones de estos estudios con lo que sostiene o hace o ejecuta el mundo político. O sea, ¿cómo es ese diálogo? ¿Cómo es ese encuentro? Sobre el tema del desincentivo a trabajar que ha estado saliendo, en particular por lo que han planteado algunos sectores económicos, ¿cierto? La agricultura, etcétera. Yo la verdad las cosas es que no soy bastante escéptico de eso, he sido bastante escéptico, eh, porque, como les decía, en abril, en mayo, en junio del 2020, eh, el empleo se desplomó, los ingresos se desplomaron, los ingresos de los hogares cuando nosotros los medimos en abril, en mayo, habían caído para el 60% de la población
en magnitudes del orden del 50%. El periodo más dramático fue efectivamente hasta el mes de julio aproximadamente. Y en ese periodo no hubo ayuda alguna. Y tuvimos a las personas sin buscar trabajo. Si efectivamente las personas hubieran no estado buscando trabajo por los subsidios, ¿cierto? Lo que ocurre típicamente en cualquier crisis, da lo mismo los subsidios. La gente simplemente por sobrevivencia tiene que salir a buscar trabajo, ¿cierto? Y eso no ocurrió allí. Y es lo que está pasando también ahora, ¿no? Notamos en el mes de julio que tuvo un alza importante en el empleo, pero la participación sigue estando bastante, aumenta mucho menos, se ha recuperado mucho menos la participación laboral. Entonces yo creo que eso es un poco lo que nos ha tocado vivir. Y de alguna manera, de a poco, probablemente la vacunación, el control de la crisis nos va a ayudar a ir saliendo de esto. Me cuesta mucho pensar que simplemente sea el IFE. Claro, ahora en estos meses que se ha puesto un IFE más generoso y más universal, es el momento, puede ser, digamos, no digo que no vaya a ocurrir y efectivamente no descarto que pueda tener algún efecto de desincentivo importante, precisamente por lo mismo es que pensamos que había que dar las señales correctas respecto de que todo tenía que ir ligado al empleo y por supuesto concentrar esa ayuda en las personas que verdaderamente más lo requieren. Pero de nuevo es una cuestión que vamos a tener que ir viendo en el tiempo. Me ha llamado harto la atención de todas maneras que de nuevo hemos tenido instituciones que han funcionado y otras que no han funcionado. Las que han funcionado, por ejemplo, muy importantemente fue el seguro de cesantía, la ley de protección del empleo. Ahí se generaron los acuerdos tempranamente, eso fue en marzo de 2020, que nos dio mucha esperanza. A mí por lo menos me dio mucha esperanza cuando comenzó la crisis, que el Congreso reaccionó muy rápido con el Ejecutivo, pasaron la ley muy rápido y eso permitió que este desplome en el empleo fuera de alguna manera contenido. El empleo formal se sujetó, digamos, ¿cierto? Básicamente por la ley de protección del empleo. Eso fue algo que funcionó bien. Cosas que no han funcionado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la información que tenemos de las personas, en particular del mundo independiente, del mundo rural, todas las cosas que no habíamos hecho en el país, nos pasaron la cuenta, lamentablemente, en esta crisis. Y por supuesto, ya el tema de los retiros de fondos de pensiones, el tema de la universalización de las ayudas como un dogma, ¿cierto? Que básicamente habla contra la focalización, pero que en la práctica supone como no entender, digamos, cómo se puede no tener consideración respecto a los recursos que están asociados. En la práctica también está haciendo un daño importante. En la práctica hemos estado funcionando como si en verdad el país dura hasta las elecciones, digamos, ese es como es como el horizonte que tenemos, no estamos diciendo vamos a mirar el mundo político a 20 años, estamos mirando a noviembre, digamos, a fines de noviembre. El IFE, el gobierno lo extendió 2 meses, ¿cierto? O sea, justo octubre y noviembre. No hasta diciembre, hasta noviembre, ¿ok? Pero tenemos también a todos los que están hoy día compitiendo. No hay una elección, ¿cierto? No es solamente la elección presidencial, sino que tenemos cientos de elecciones, que son las elecciones parlamentarias, y tenemos un montón de gente que básicamente lo que está en campaña electoral con financiamiento básicamente en sus campañas basado en los recursos de las personas, estar ofreciendo los retiros, estar ofreciendo IFE, ¿cierto? Todo eso en la práctica tenemos un montón de gente que está haciendo campaña con los recursos de las personas. Sin embargo, el país, por cierto, que
me parece, va a seguir un poco más allá de las elecciones, ¿cierto? Y esa es la parte preocupante que tenemos en este minuto, muy, muy preocupante, creo yo, la forma como no se han considerado argumentos, no se han considerado números. El tema de los retiros de fondos de pensiones, digamos, bueno, es probablemente el símbolo mayor, es como la catedral de esto que está ocurriendo. Ni siquiera se ha hecho ningún tipo de informe financiero de ninguna naturaleza, ¿cierto? Se habla livianamente sobre esa materia, lo mismo ha pasado con el IFE. Entonces, creo que estamos pasando por un momento muy, muy delicado, que va a tener consecuencias futuras. Cada cosa que estamos haciendo ahora realmente tiene dimensiones que son difíciles de entender y pareciera ser que no importa mucho, ¿cierto? Porque estaba leyendo que justo ayer se hizo una sesión en la Cámara por el tema de los retiros, en la Comisión de Constitución, y estuvo ahí Mario Marcel, presidente del Banco Central. A mí me habían invitado también a esa sesión, pero yo tenía otra, me excusé, no podía ir, no sé si me vayan a invitar para otro momento. Pero uno ve acá como en la práctica, a pesar de la seriedad, digamos, y la fundamentos con los que Mario Marcel habló del impacto que esto tiene y las consecuencias que tiene, por ejemplo, la aprobación de un cuarto retiro, eh, 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 se le invita para eso, ¿cierto? A una persona como Mario Marcel, presidente de la comisión de la Cámara, aparece diciendo luego que efectivamente esas palabras son las que de alguna manera muestran la desconexión que hay con la población, y prácticamente sería como el causante, ¿cierto?, de lo que fue el estallido social. Entonces, ese es el tipo de razonamiento que yo creo que estamos ya acostumbrándonos lamentablemente a ver en el Congreso y que resulta bien, bien preocupante. No, no estoy muy optimista hace ya varios meses, digamos, sobre cómo esto se ha ido dando. Me parece muy interesante lo que planteas, David, eh, este sentido de no reconocer los costos que las medidas implican. Como si no reconociéndolos estos costos no se fueran a materializar. Solamente hay un inmediatismo por ver los resultados inmediatos de las acciones, los resultados prontos de las acciones y dejar los costos simplemente para después, no considerarlos y lamentablemente esos costos sí nos van a perseguir. Yo creo que un poco ampliando lo que tú señalabas, cuando se plantearon los primeros retiros, se habló del impacto que esto podría tener sobre la liquidez y el impacto que podría tener esto sobre las tasas de interés y sobre el valor de los activos en general. Vino el retiro y no sucedió nada, en parte porque el Banco Central en ese momento, con la economía todavía bastante fría, acomodó mucho la venta de activos por parte de los fondos de pensiones a través de nuevas inyecciones de liquidez y de mecanismos afines para hacerla más fácil. Bueno, luego de los 3 retiros, ahora estamos viendo los resultados acumulados de eso en alzas muy importantes en la tasa de interés y que probablemente van a venir otras dadas los síntomas de sobrecalentamiento que empieza a mostrar la economía. O sea, esto nos está revelando que los costos efectivamente existen, pueden demorarse en aparecer, pero van a hacerse parte. ¿Para qué decir los costos en materia de pensiones que van a afectar a quienes han retirado fondos y sus niveles de ingreso en la vejez se van a ver seriamente
resentidos. 50.000 millones de dólares de menores fondos de pensiones son una cantidad tremendamente significativa que no puede pasar, digamos, así, no notada. Y también son una cantidad tremendamente significativa que uno no puede esperar que políticas públicas logren compensar. O sea, hay que partir compensando 50.000 millones de dólares para luego volver a la situación que inicialmente tenía. Realmente es una situación muy complicada y muy desilusionante, digamos, ¿no? Cómo se ha perdido un poco el norte y la capacidad para poder discutir técnicamente estos asuntos que son tan importantes para el país, digamos. Que empieza a ser una política que resulta ser tremendamente tosca, ¿no? Para no llamarla torpe, con resultados que pueden ser inmediatos, digamos, estar muy felices porque la economía se recupera, pero en realidad es una explosión de consumo el que tenemos, que en algún momento vamos a tener que pagar la cuenta por ello, ¿no? Es realmente muy preocupante. Pero, en fin, no es mucho lo más lo que podemos hacer, y creo que en tu análisis ha quedado muy clara la situación respecto de la pandemia, de la crisis y de cómo enfrentarla, y de toda la gran cantidad de incertidumbres que están presentes. Pero yo quisiera, y aprovechando que hemos tocado también este tema relativo a las pensiones, que enfocarnos un poco en cuestiones que van más allá simplemente de la pandemia y la recuperación. Esperemos que la recuperación llegue, esperemos de que tengamos una elección presidencial y esto se supere y el horizonte de diseño de las políticas pueda acomodarse, digamos, a lo que debe ser, mirar hacia el futuro, el mediano, largo plazo, etcétera, etcétera, ¿eh? Saquémonos esas preocupaciones inmediatas respecto de las cuales no podemos hacer tanto más que reconocerlas, y creo que conversemos un poco sobre el tema de la informalidad en el mercado laboral, porque estábamos con la informalidad antes de la pandemia, y vamos a estar después de la pandemia con esta informalidad, ¿eh? Entonces, ¿cómo enfrentarla? Me parece que también hay una pregunta en el chat que creo que estoy interpretando de un señor Pablo, pero que no es Rodrigo, es Matías, que pregunta sobre cómo enfrentar este problema de la informalidad, cómo enfrentar este problema de los costos laborales, cómo poder desarrollar más del empleo formal. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Porque la verdad es que no sé si se ha intentado mucho, pero ha sido una preocupación por largo tiempo. Y una preocupación que tiene mucho que ver también con lo previsional, porque como tú bien sabes, ¿no es cierto?, las lagunas previsionales asociadas a esta informalidad implican un impacto también sobre las pensiones, e implican también un impacto sobre los seguros que tienen los trabajadores, ¿no es cierto?, la cobertura que tiene la red de protección social, que incluye muchas cosas más allá de las pensiones. Por ejemplo, el CIS, por ejemplo, el CIS, esto es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que está asociada a las pensiones, pero que implica en el fondo un seguro de vida y un seguro también de invalidez para los que están activos en las cotizaciones. Es un seguro muy importante. Pero, en fin, todo eso. ¿Qué hacer para que en el futuro podamos decir la informalidad tan alta, 28, 30%, no sé, varía en torno a esos niveles, tal vez un poco menos? ¿Cómo podríamos reducirla? ¿Cómo podemos llegar a un país donde la informalidad es realmente menor al 20%? ¿Podemos tener la esperanza de llevar a cabo políticas que empujen en ese sentido?
David, y para complementar nomás, un último comentario. Efectivamente, el mundo político yo creo que ha actuado con liviandad, para decirlo suave, pero tú el otro día, cuando expusiste los resultados de esta encuesta, fuiste muy claro frente a la prensa. Y luego yo no vi que la prensa recogiera tus comentarios sobre el significado o el daño que está causando, digamos, estos retiros previsionales. Tú hablaste de una especie de retroceso civilizatorio, cosa que a mí me pareció adecuado, que efectivamente se trata de eso, se trata de dejar a las personas sin previsión. Pero ya el bloqueo no es político, sino que es de la prensa. Bueno, sobre, sobre el tema de la informalidad, creo que hemos estado estancados hace harto tiempo. Hemos tenido lamentablemente poco progreso, incluso yo diría en los últimos 30 años, ¿cierto? Es decir, hemos podido crecer como país, se ha superado la pobreza, pero lamentablemente no hemos mejorado en términos de ir reduciendo la informalidad. Y ahí hay que hacer una buena reflexión sobre eso. Definitivamente creo que hay que miremoslo del IFE de lo que estábamos hablando. Entonces hay que ser muy cuidadoso respecto de dónde se ponen los incentivos. Hay que ser muy claro al respecto y creo que definitivamente eso no lo estamos viendo ahora, tampoco lo hemos visto para atrás, ¿cierto? Donde deberíamos tener como una tendencia a privilegiar la formalidad. Eh, Algunos de los colegas que están en la Comisión de Recuperación de Empleos, por ejemplo, han empujado harto y me parece muy importante que deberíamos a toda costa formalizar. O sea, incluso trabajadores independientes, las mismas personas que tienen actividades económicas, eh, necesitamos generar como una suerte de simplificación para que estas personas puedan ser formales. De hecho, eso se traduce después en la horrible información que tenemos. Estas son personas que no somos capaces de distinguir a lo que es un trabajador independiente, un emprendedor, digamos, informal, de una persona que de verdad no está en el mercado laboral con alguna actividad, digamos. Y eso es lo que hace que después sea muy costoso generar políticas de manera específica. Entonces tenemos un problema de diseño de los subsidios, pero que se juega en este tipo de sesiones. Lamentablemente, siempre es más popular ir manteniendo cosas que son como para todos versus estas otras políticas un poco más selectivas. Y yo creo que también hemos pagado los pecados de no hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando estuvimos en la comisión que dirigió Mario Marcel el año 2006 sobre la reforma de pensiones, ya en el 2006, junto con el Pilar Solidario y otras medidas, ¿cierto? Dentro de las propuestas empujamos en esa comisión la incorporación de los independientes a la seguridad social. Es bien difícil, a un trabajador asalariado no se le pregunta si va a cotizar o no va a cotizar, simplemente es obligatorio, ¿cierto? En el caso de los trabajadores independientes, eso no era así. Por supuesto que hay un problema de modalidad, de cómo adecuarse a lo que es la realidad del trabajador independiente, pero en la medida que nos aproximamos a que las personas van a tener ciertos derechos universales, como por ejemplo tener un piso de pensión, no es posible que al mismo tiempo no enfaticemos la importancia de también tener esos deberes, ¿no? Esos deberes que todos deberíamos tener, como en este caso la obligatoriedad de contribuir, de cotizar a la seguridad social. No puede ser que solamente tengan que hacerlo los trabajadores dependientes.
En el año 2006 y después con la reforma del año 2008 se implementó eso, se produjo, pasó esa norma, pero se hizo de manera tan mal, ¿cierto? Tan gradual, había mucho temor, la propuesta ya llegó con un periodo más largo que el que recomendamos en ese minuto a la comisión, y después el Congreso se alargó aún más el periodo y se produjo una forma muy inadecuada de implementarla de manera voluntaria, y entonces pasaron 10 años y, no se, y eso se podría haber usado para haber generado mecanismos para empezar a acercar a las personas a precisamente explicar bien, informar que, cuáles son los beneficios, ¿cierto?, de la seguridad social, que no son solamente cuestiones de largo plazo, la pensión, que cosas que la gente muchas veces no mira en edades más tempranas, sino que también tiene que ver con los accidentes laborales, tiene que ver con el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿cierto? Tiene que ver con la salud, etc. Entonces, lamentablemente, no hicimos ese trabajo y no lo hicieron los gobiernos, no lo hizo el gobierno de la presidenta Bachelet en su primer periodo, eh, cuando no se le pusieron las herramientas para que esto fuera un tema, no se puso nada en tema de educación provisional, el primer gobierno del presidente Piñera simplemente este tema tampoco lo tocó, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet tampoco abordó este tema, y ya cuando llegó el momento en que se iba a cumplir el plazo en el que entraba la obligatoriedad, empezaron a chutear la obligatoriedad, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos las consecuencias. Si nosotros hubiéramos hecho, fueron 10 años por lo menos, fueron cerca de 10 años en los que deberían haberse implementado políticas preparatorias para el tema, y estaban todos los elementos allí. Si hubiéramos pasado una crisis donde eso se hubiera implementado, probablemente habríamos tenido mucha más información sobre los trabajadores independientes, en la línea de, por un lado, formalizar. Y una modalidad para formalizar efectivamente tiene que ver con la seguridad social. Ofrecer maneras en que esa cobertura de seguridad social también le llega a las personas es un incentivo a la formalización. Bueno, nada de eso lo hicimos. Creo que los resultados los tenemos a la vista, con un sistema, con un registro social que en la práctica no nos dio información que permitiera llegar a las personas. A los formales llegamos muy bien, a los informales no. Y nos generó una crisis enorme. Creo que tenemos que aprender de eso, de todas maneras. Y sobre el otro tema que mencionaba, respecto de la situación en la que estamos, ¿cierto? En materia de pensiones y la discusión actual, es muy difícil hacer una discusión hoy día de largo aliento. Hace unas semanas atrás, el proyecto de ley de reforma de pensiones que está en la Comisión de Hacienda del Senado hizo unas audiencias, ¿cierto? Y básicamente no, a quienes nos invitó, básicamente la pregunta era ¿qué tipo de ley corta se podía hacer para poder mover el tema de pensión? Y bueno, mi posición ahí fue que, bueno, obviamente es muy difícil hacer esto en un periodo electoral, eh, y además muy difícil en el contexto que hemos tenido los retiros de fondos de pensiones. Este es un ejemplo donde una política cortoplacista está socavando las pensiones de manera cierta, pero al mismo tiempo está haciendo completamente inútiles cualquier esfuerzo de mirar un poco más allá. Por ejemplo, como una comisión en el Senado que dice, bueno, pero podemos acordar algo. ¿Cómo no vamos a poder acordar algo? ¿Cierto? Por ejemplo, extender el pilar solidario. O sea, por lo menos cerremos estos meses con algún avance. Lamentablemente no se puede hacer porque ha sido tan grande el drenaje de fondos, ¿cierto?, de ahorro. ¿Cómo se va a hacer una reforma sin tener claro, la magnitud es tan grande? ¿Cómo se va a hacer una reforma, incluso una reforma leve,
si no se ha hecho una buena evaluación de en qué punto quedamos, digamos, ¿cierto? Después de esos retiros. Pero aún, porque se sigue discutiendo, estamos en el cuarto retiro, ¿cierto? Y hay gente que dice saquemos el 100% de los fondos. Entonces, mi respuesta, por lo menos a la comisión del Senado, fue la mejor ley corta es que ustedes dejen de deteriorar las pensiones. O sea, creo que creo que lamentablemente el escenario más optimista es que las pensiones no van a seguir deteriorándose. Es decir, el escenario más optimista es que no va a haber retiro. Si los senadores votan los retiros, que los votan, simplemente piensan que están hablando de cosas muy distintas, y los senadores, los diputados o diputadas, digamos, ¿cierto? Piensan que están hablando de cosas muy distintas, son como cosas, discusiones paralelas, son como van en mundos paralelos. Los retiros por un lado, y la discusión de largo aliento, todos queremos mejorar las pensiones. Cada persona, cuando va a votar por los retiros, lo primero que dice es, estamos comprometidos con que hay que mejorar las pensiones. Acto seguido, voto a favor de los retiros. Es decir, con las palabras dice, quiero mejorar las pensiones, con los hechos, igual voto, con mi voto, reduzco las pensiones de manera muy significativa. Eso es lo que así se está actuando, ¿cierto? Con esa esquizofrenia que realmente es incomprensible. Y uno puede hacerse como el que no entiende, pero ya esto tiene un límite, ¿cierto? Por ejemplo, el límite de, que a mi modo de ver tiene que ver con que en la Cámara de Diputados incluso formaron una comisión investigadora, ¿cierto? Para ver por qué estaba subiendo la tasa de interés, por qué se estaba deteriorando el fondo E, ¿cierto? Cuando en verdad es raro, digamos, ¿cierto? ¿Cómo van a armar ellos una comisión investigadora si es que están involucrados? Tendrían que citarse a sí mismos, ¿cierto? Si ahí están los responsables, ¿cierto? Entonces, ya creo que se están superando a sí mismos los actores políticos en este asunto, y creo que lamentablemente no garantiza que, que vayamos a tener eh, buenas políticas públicas en estos dos Ya. meses, que quedan. Nos quedan todavía, hasta las elecciones, lamentablemente nos quedan muchas semanas, son muchas las semanas que nos quedan, donde cada persona que está en el Congreso y cada persona que va a ser candidata, digamos, ¿cierto? Lamentablemente va a estar con los incentivos para diferenciarse del resto, congraciarse, decirle a la gente cosas que les gusta escuchar, Bueno, y lamentablemente digamos, creo que estamos en un gran riesgo, digamos, ¿cierto? En este minuto, si es que David, no impera la cordura. David, gracias. Yo creo que forma parte un poco de la misión de instituciones como la nuestra, eh, el Centro de Estudios Democracia y Progreso, y también de los profesionales como tú interesados en políticas públicas, de ayudar a la difusión de este problema. Yo creo que lo que está detrás de esto es el populismo, que básicamente busca ignorar parte de la realidad, digamos, poder hacer una separación. Y que no es necesariamente las elecciones per se, sino que creo que va a seguir estando presente esa tentación, incluso más allá de las elecciones, ¿no? También creo que hay algunos candidatos que se han distinguido por no caer, digamos, en las ínfulas del populismo, y tratar de transmitir un mensaje más serio. Pero el problema ha estado en que, como conversábamos anteriormente, el costo de estas medidas y sus efectos posteriores tienden a ser ignorados. Nosotros, los profesionales, los centros de estudios, tenemos que buscar llegar a la opinión pública con el mensaje adecuado, tratando de aclarar lo que es la verdad de las cosas, lo que es la realidad de las cosas.
que se presenta muy, muy distorsionada y muy limitada en los mensajes políticos, digamos, muchas veces teñidos de una tremenda urgencia, que es necesario acudir a solucionar un problema importante y para eso no importa los medios que se utilicen. Estamos ante una tremenda urgencia y por lo tanto se desconocen los costos cuando se actúa frente a esas urgencias. Eso es una barbaridad, digamos, para decirlo en castellano, porque la verdad que los costos van a aparecer después, solamente se pueden ignorar para tomar una decisión, se pueden borrar de la mente en algún momento, pero los hechos, los porfiados hechos, terminan por imponerse. Y tal como decías tú el ejemplo, digamos, las alzas de las tasas de interés llegan, digamos, y las caídas de las pensiones también van a llegar. Ahora, siguiendo, y dado el poco tiempo que nos queda, siguiendo las inquietudes que presenta nuestro público, han levantado a alguien otro tema muy relacionado también a los anteriores en materia de pensiones, ¿no es cierto? Pero que está, de pensiones y empleo, que está en el meollo del problema, tal vez. El hecho de que el aumento de la esperanza o expectativa de vida ha sido tan fuerte en el tiempo, que ha sido una de las razones para deteriorar en efecto las pensiones, las diluye en el sentido de que un mismo fondo, digamos, ahora tiene que utilizarse para pagar mucho más años de sobrevida. Digamos. Y una de las soluciones para eso es extender la vida laboral. Y no estoy diciendo forzar el retiro posterior más tardío, sino que estoy pensando en voluntariamente que la gente quiera estar más tiempo en el mercado laboral. Sin embargo, más tiempo en el mercado laboral de repente se encuentra también con la realidad de que no hay tantas oportunidades para seguir trabajando. Uno se considera afortunado cuando puede pasar la edad de jubilación y poder continuar activo, porque no son muchos los que pueden hacerlo, que cuentan con oportunidades para esto, etc. Entonces, ¿qué se puede hacer para tratar de un poco de modificar este edadismo que afecta tanto al mercado laboral y que le resta oportunidades a gente que avanza por la vida más allá de los 60, 65 años, digamos, y que empieza a encontrarse con más y más escasas oportunidades en el mercado laboral? ¿Qué has pensado tú, qué has visto tú en materia de poder sacar de encima esos prejuicios o tratar de favorecer a través de incentivos que las empresas amplíen, digamos, las edades que contratan y permitan ampliar la vida laboral de las personas? Sí, es bien importante. Perdona, solo quiero responder un punto acá que sale en el chat. Antes, para cerrar el tema de los independientes, porque, por cierto, se legisló, básicamente finalmente se implementó la obligatoriedad de cotización de los independientes, ¿no? Y eso no cabe duda, digamos. Lo que digo es que eso debió haber ocurrido cerca del 2010, no el 2019, ¿cierto? No, por cierto que tiene mérito, es importante que eso se haya hecho, ¿cierto? Y eso fue en este gobierno, así que eso también lo quiero mencionar, no quiero generalizar, pero entonces eso es importante, pero hemos perdido mucho tiempo y lamentablemente vino la pandemia. Sobre el tema de las expectativas de vida y todo eso, creo que no, bueno, es bastante claro que las edades de jubilación que tenemos, las edades de pensión, las edades mínimas de pensión, están, bueno, básicamente eh, eh, rezagadas. Eh, eh, este es un problema que viene del año 81, que viene de antes probablemente, digamos, ¿cierto? Pero con las particularidades del año 81, el sistema nuevo de pensiones entonces mantuvo inexplicablemente
una brecha entre hombres y mujeres, ¿cierto? Con el consabido mayor expectativa de vida de las mujeres que de los hombres, además estableciendo un sistema que está basado en el ahorro individual. Eso no tiene mucha lógica, y es parte de las peleas que probablemente no se quisieron dar, digamos, en el contexto de la dictadura militar, junto con otras cosas inexplicables como dejar fuera del sistema de pensiones, que debería ser único para todos, todas las Fuerzas Armadas. Es el tipo de cosas que hoy día se convierten en temas, hoy día, ¿cierto? Después de tanto tiempo, y que con mayor razón en democracia son mucho más complejos de abordar. Bueno, todas las comisiones que han estado trabajando en esto, y también, por supuesto, en general la opiniones de los expertos en estas materias, distintos, diversos, digamos, han básicamente apuntado a que no es sostenible, si bien se ha tratado también de minimizar un poco el impacto que puede tener el tema de la edad de pensión. La verdad es que creo que tiene un impacto importante. Por supuesto lo tiene en términos del monto de la pensión, ¿cierto? Y en particular la brecha, el caso de las mujeres es importante, pero me refiero a que lo tiene también por sus otros efectos que se producen dentro de las instituciones, dentro de las empresas, dentro de las universidades, ¿no? Entonces, a una mujer le empiezan a llegar cartas a los 58 años, digamos, ¿cierto? Donde prácticamente ya en un par de años más empieza está cerca de su edad de jubilación, ¿cierto? Las edades de jubilación que están puestas en la ley tienen efectos sobre las prácticas laborales en las empresas, y cuando deberíamos estar probablemente dando la otra señal, la señal de que las personas empiezan a tener cada vez más años de vida útil, y tal vez no, estamos enfocándonos de manera incorrecta. Sobre esa materia, aparte de las medidas que obviamente no hemos sido exitosos, de que ni siquiera se incorporen en los proyectos de ley. En los proyectos de ley, cuando hicimos la presentación del informe con Mario Marcel del año 2006, la presidenta Bachelet dijo, bueno, yo voy a leer el informe. Dijo, yo no lo he leído, pero no estoy de acuerdo con subir la edad de jubilación, ¿cierto? Y por lo tanto zanjó el tema el mismo día que recibió el informe sin haberlo leído, ¿no? Claro, en la práctica, cuando mandó su proyecto de ley del Pilar Solidario, lo dejó en los 65 años para hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, presidente Piñera, cuando mandó su reforma, tampoco cambió las edades de jubilación, pero puso incentivos para pensionarse después. Es la forma como yo creo que probablemente los líderes que hemos tenido han tratado de tomar un tema que es difícil de abordar políticamente. Por otra parte, creo que, bueno, nosotros hemos propuesto, distintas personas también, digamos, en el tiempo, de que necesitamos poner muchos también recursos hacia incentivos al empleo a partir de los 55, 60 años. Queremos que las personas, o sea, no solamente van a necesitar trabajar, sino que también es como lo que corresponde hacer para las expectativas de vida que tienen. Y hoy día creo que eso es bien importante. Eso se ha recomendado, tener una suerte como de... hoy día existe un subsidio al empleo juvenil, probablemente deberíamos tener un subsidio al empleo de personas mayores. Hoy día, por ejemplo, en lo que anunció el gobierno del IFE laboral, el IFE laboral lo puso más alto, no solamente para las mujeres, sino que también para las personas de 55 años y más, hombres y mujeres. Entonces, eso creo que es nuevo, eso es muy importante en el mercado laboral, básicamente la incorporación de personas mayores. Una de las cosas que yo más lamento con la pandemia es que el grupo que más cayó
en su empleo fue el grupo de personas mayores, digamos 55, 60 años y más, digamos, era un grupo cuya tasa de inserción laboral en el mercado laboral en los últimos 4 años antes de la pandemia venía subiendo al doble que el de toda la población, y se desplomó, obviamente, ¿cierto? El contexto de la pandemia, ese grupo simplemente perdió el empleo y no volvió a buscar trabajo, y ahora es el grupo que también, junto con los más jóvenes, es el grupo que más lentamente ha recuperado empleo. Entonces, está bien poner, creo, incentivos salariales, subsidios transitorios tal vez, hasta que no veamos un incremento. Hay que hacer algo en esa línea, y el otro también que hemos empujado, que no solamente es con los eh, incentivos económicos, sino que también requerimos probablemente tener un avance en lo que tiene que ver con calidad de vida en la vejez, donde hay muchas cosas que se pueden hacer, otras políticas, para básicamente enfrentar lo que vamos a tener en unos pocos años más, que básicamente es un crecimiento enorme en el grupo de personas de 60 años y más en el país. Eso va caminando digamos, de una manera muy acelerada. Chile es probablemente el país que tiene un envejecimiento más acelerado en la región, en América Latina, y nuestras instituciones, de nuevo, no están preparadas para eso. Hemos estado mucho más preparados para que nuestras políticas den cuenta de los jóvenes, tampoco digamos con mucho éxito, pero bueno, de los jóvenes, pero digamos ahora de las personas de mayor edad, no, y ahí creo que tenemos un importante desafío. Perfecto, muchas gracias. Hemos avanzado rápidamente en la hora. Esto ha estado muy interesante, y por lo tanto, bueno, siento que nos queda todavía mucho tema por analizar, pero tenemos que respetar los tiempos, tanto de nuestro invitado, como también los tiempos de nuestros auditores. Creo que ya yendo hacia el cierre, te pediría, no sé, Rodrigo, si tú tienes algunas palabras Sí. No, mira, muy que simple. compartir con nosotros sobre lo que ha sido esta presentación tan interesante de David Bravo. Sí, mira, yo lo único que puedo así como reiterar, y tal vez responsabilidad del centro, es dar a conocer estas opiniones que yo las encuentro extraordinariamente valiosas, digamos. Creo que esta ha sido una gran exposición, y es necesario, digamos, hacerla llegar a otras personas. Desde el punto de vista político, me parece que en una campaña sería interesante plantear esta preocupación por subsidios a personas de mayor edad, cosa que tal vez deberíamos tener muy en cuenta. Pero yo agradecerle a David su tiempo, su exposición y su profesionalismo. Y eso. Gracias, Rodrigo. David, muchas gracias. ¿Algunas palabras tuyas al cierre? No, solo agradecerles la posibilidad de conversar. Siempre tomo muchas notas en la conversación, de las preguntas, cosas que uno vuelve a mirar después, y uno aprende bastante de estas interacciones. Eh, y, y bueno, agradecer la invitación. Creo que muy importante lo que se pueda hacer en estos centros, eh, grupos pequeños o más grandes, digamos, pero creo que es muy importante la reflexión sobre lo que estamos viviendo, eh, y de alguna manera, yo, claro, ya en general en los últimos meses he estado bastante pesimista respecto de cómo nos estamos poniendo hacia adelante, pero al mismo tiempo los desafíos son enormes, digamos, ¿cierto? Porque tenemos un país que construir, eh, y,
y porque creo que tenemos que sentirnos orgullosos de las cosas que hemos hecho, en 30, en 40 años, digamos, todas las cosas que hemos construido. Los países no se pueden hacer como de un momento a otro desde cero, y si no sabemos mirar lo positivo de nuestra historia, ¿cierto? Y también junto con los desafíos que tenemos por delante, es difícil avanzar. Estamos en un momento bien particular, que también lo podemos mirar positivamente, como un desafío que está ahí detrás. Y bueno, me alegra mucho poder haberme comunicado, aunque sea por el chat, ¿cierto? Con las personas que han participado acá de esto. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, David. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los participantes de este seminario, particularmente a los que nos hicieron llegar sus consultas e inquietudes. Esperamos poder divulgar esta discusión a través de nuestros sistemas. Vamos a tener algo en el sitio web con algún resumen sobre lo que se ha discutido, que por supuesto te lo vamos a hacer ver, David, para que tú tengas la oportunidad de revisarlo y comentarlo. Y también esperamos poder subir este video a nuestra red de YouTube, y así quede a disposición de quienes hoy día no pudieron acompañarnos, pero que tienen un interés en el tema. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los organizadores que han estado trabajando en este encuentro desde detrás de las cámaras, ¿no? Muchas gracias a nuestra gente del Centro de Estudios Democracia y Progreso. Y tratemos de cerrar también con una nota optimista, digamos. La historia va en un continuo progreso, aunque tengamos, digamos, vueltas atrás. Como decía Teilhard de Chardin, la historia es una rueda subiendo por un plano inclinado. Hay momentos que encontramos que vamos hacia abajo, pero en realidad forma parte de un proceso de progreso continuo. Mantengamos siempre la esperanza y mantengamos nuestra participación en este sistema para hacer de la historia algo mejor para toda la humanidad. Un abrazo, muchas gracias.